Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. ¿Cómo están, hermanos? Hoy quiero hacer este vídeo, o más que quiero, creo que el cielo ha querido que hagamos este vídeo sobre un tema que yo personalmente no me había planteado hacer porque no lo conocía, pero hay una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, que ha estado pues insistiendo un poco ahí en la sombra para que prestara atención a este tema. Y bueno, pues con las cosas del día a día y otros temas que han salido en la iglesia, la verdad es que no le he prestado mucha atención. Se había quedado ahí como en la recámara, él seguía mandándome información hasta que me di cuenta de decir, aquí yo creo que esto no sé explicarlo muy bien, pero me da la sensación de que el cielo quiere que esto se sepa. Entonces, este canal es simplemente para ser testigos. O sea, aquí no fabricamos cosas, ya lo dije en otro vídeo, hay veces que uno pues incluso quiere hacer algún vídeo, quiere comunicar algo y muchas veces el cielo no lo inspira así y se pierde el tiempo. Pero otras veces, si uno está atento, si uno a pesar de sus fallos, pues presta un poco de atención, se da cuenta, ¿no? Y esta es una de esas veces en las que me he dado cuenta que aquí había algo más que seguía empujando para que yo pues espabilara e hiciera el vídeo. Entonces hoy es abrir la puerta a estas apariciones que se dieron en España hace ya casi 50 años, las apariciones de Cáncerda en Barcelona, España. Son unas apariciones bastante desconocidas y esta persona, vamos a llevarlo devoto de Cáncerda, ha venido hasta mí para hablarme de ellas y yo le he dicho, pues vamos a darlas a conocer. Lo mejor es que tú, que has sido llamado también por Nuestra Señora en estas apariciones, pues las des a conocer. Bienvenido. Hola, Isaac, ¿qué tal? Macabeo, bueno, no sé cómo quieres que te Sí, llame, Isaac, Macabeo, Isaac, como quiera, da igual, da igual. Isaac. Pues gracias por esta oportunidad y saludos desde la ciudad de Barcelona. Saludos. Bueno, a ver, las apariciones, eh, para que la gente lo entienda, básicamente son Nuestra Señora de Lourdes, se aparece en España, básicamente, ¿no? Sí, te explico. Estas apariciones empezaron en un recinto llamado Can Sardá, en el municipio de Cerdanyola del Vallès, pero situado en el parque de Collserola, ¿vale? Que es entre Barcelona y el resto de municipios, ¿vale? Entonces, Can Sardá era un recinto donde había un restaurante de hacía años y el 11 de noviembre de 1974, en Can Sardá, situado en el Parque Natural de Collserola, pues Pepita Pugès, que era una señora del barrio de Horta de Barcelona, tuvo una llamada de la Virgen unos días antes y le dijo, ves a Can Sardá que te voy a hablar, ¿vale? En Can Sardá, pues aparte del restaurante este había como, bueno, era un descampado, bueno, todo bosque, había como un tronco caído y ahí en ese tronco es donde se apareció por primera vez la Virgen a Pepita Pugès el 11 de noviembre de 1974. Y se presentó como la Virgen de Lourdes que venía a salvar a Barcelona y a toda España, ¿vale? Y lo que pedía es que el día 11 de cada mes, el día 11 es, bueno, pues el día 11 de cada mes, como el 11 de febrero creo que se celebra la Virgen de Lourdes, pues que viniese cada 11 de, cada día, cada 11 del mes correspondiente a rezar las 3 partes del rosario, ¿vale? Ella se presentó como Virgen de Lourdes y estas apariciones tuvieron lugar desde el 11 de noviembre de 1974 hasta el verano de 1976. Sí que
¿Te sigo explicando o me preguntas? Sí, no, sigue. Bien. Voy a empezar un poco por la vidente, Pepita Pugès, ¿vale? Bien, Pepita Pugès era una señora nacida en Barcelona en 1920, aunque ella quería ser monja, pues su padre se lo prohibió y, bueno, se casó, tuvo 2 hijos, bueno, durante su matrimonio tuvo 2 hijos, uno tercero que murió de pequeño, y años antes de las apariciones, pues ella ya tenía locuciones del Señor, tuvo una curación milagrosa en Lourdes, porque, bueno, de una operación que tuvo de la pierna que le había quedado mal, no sé qué, no sé cuántos, pues se curó, ¿no? Tenía una pierna más larga que la otra, bueno, fui a Lourdes y se curó. Esto en los años 50. Y llevaba muchos años pues, teniendo locuciones del Señor, de la Virgen también. Total, que el 8 de noviembre de 1974, en la abadía de Montserrat, tuvo una locución de la Virgen y le dijo, ves a este paraje que ya había estado de pequeña, pero ya ni se acordaba, y ahí me apareceré para comunicarte una serie de mensajes el día 11 de cada mes. Fue el primer día fue el 11 de noviembre de 1974, no sé, creo que fue con un grupito muy reducido de 3 o 4 personas, y la Virgen se le apareció encima de este tronco caído, allí en Can Sardá, y se presentó, como he dicho antes, como la Virgen de Lourdes, que venía a salvar a Barcelona y a toda España, y le pidió que viniese cada día 11 a rezar las 3 partes del rosario. Bien, a partir de aquí, pues en diciembre de 1974 volvió con algo más de gente. En enero de 1975, al lado del árbol, muy cerca, había un manantial de agua y la Virgen le dijo que ese manantial quedaba bendecido y que si era por el bien del alma, las personas que viviesen de esa agua se curaría pues de alguna enfermedad grave o alguna situación pues sí. personal que pidiesen que se les curase. Y hubo varias curaciones documentadas, ¿vale? Todo esto me baso en el libro que escribió ella, de puño y letra, y que lo pasó a libros su director espiritual, que era Joan Roig Gironella, un sacerdote jesuita que ya murió también hace años, en el año 82, y fue el director de Pepita durante sus últimos años de vida. En este libro, el mensaje de Can Sardá, pues explica pues, la vida de Pepita, los mensajes que tuvo durante las apariciones de Can Sardá y las curaciones, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, si quieres te comento un poco los principales mensajes que ella recibía. Eso te iba a decir. Yo he querido, porque devoto de cáncer da, o no me sale el acento catalán, perdóname, pero el Sí, tema es, él me ha estado pasando mucha información y sobre todo de cara a hacer el vídeo de hoy. Pero ha llegado un punto en el que yo le he dicho en plan, no me pases más o la información que me has pasado, no voy a verla toda profundamente porque yo quiero hacer este vídeo eh, sin saber mucho. Es decir, que al igual que tú me estás ilustrando a mí, ilustres a la gente que está viendo este vídeo. Entonces, conforme voy escuchando, me salen preguntas, ¿no? Es decir, eh, tenemos claramente a sí, alguien que tenía una vocación del Señor, ¿no? Y que, bueno, no la llevó a sí. cabo, pero siguió con una vida, pues digamos, mística muy rica, ¿no? Porque tenía locuciones, eh, fue Sí, el bendecida Señor con le esa... dijo, Mm, no, el Señor le dijo, ya sé que te casas contra mi voluntad, pero tú cumple en el matrimonio y te daré hijos y aunque ella quería ser monja, pues bueno, tuvo que hacer la voluntad de su padre y el Señor le dijo, tú, pues nada, sigue el camino que te
te fija tu padre, aunque sea contra tu voluntad, y tendrás que sufrir mucho en tu vida. Sufrió varias enfermedades, varias operaciones, etcétera, etcétera, para expiar los pecados de la humanidad, ¿no? Ajá. Vale, vale. Y Pero, a bueno, ver, digamos, sí, 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 perdón. yo quiero saber los... Sí, vamos a hablar de los principales mensajes porque iba a hablar un poco del contexto Sí, histórico en el que exacto. se dan. Vamos a los Claro, principales mensajes estamos, si quieres y luego hablamos del contexto o cómo lo ves. bueno, estamos hablando de noviembre de 1974. Faltaba un año para que muriese Franco, Año, ¿vale? eso... Y supongo que había, entonces sí que había una cierta crisis económica, industrial, también revueltas políticas. Bueno, estábamos a final de régimen, ¿vale? Y bueno, uno de los primeros mensajes, por ejemplo, que ella recibió es, por ejemplo, del 28 de agosto de 1900, bueno, no, perdón, del 20, bueno, no voy a decir fechas porque si no será un lío, pero para empezar podemos decir que, por ejemplo, uno de los mensajes primeros que recibió ella era pedir por el Papa y por las herejías, por la salvación de todos. A raíz del Concilio Vaticano II se habían extendido muchas herejías. Luego, respecto a la apostasía, aunque indirectamente, bueno, sí, era apostasía, ¿no? Quiero que se haga un santuario, dijo la Virgen, y que se rezase mucho por la juventud. Literalmente dijo, rezad por la juventud, que se está perdiendo por los pecados de la impureza, por los pecados que se hacen en el vestir. ¿Mm? Y insistía mucho en el tema de la juventud, ¿vale? Otro tema que salió un poco más adelante fue el conflicto del Sáhara, que terminó con la Marcha Verde, la invasión de Marruecos por parte, en noviembre de 1975 por parte del gobierno de Marruecos, la invasión, digamos, pacífica del Sáhara Occidental. Unos meses antes la Virgen le dijo que rezasen intensamente para evitar una guerra en el Sáhara. Y en noviembre de 1975 pues le dijo que gracias a los rezos de ella y de su grupo, que cada vez era más numeroso, pues se había podido parar la guerra. Las apariciones eran el día 11 de cada mes, a eso de las 5 de la tarde. Ella caía en éxtasis de rodillas delante del árbol y y alrededor pues se iba uniendo más gente y más gente, ¿no? Hasta que en 1976, en marzo, pues vinieron varios medios de comunicación, como Televisión Española, periodistas de varios medios, alguna radio, y bueno, digamos que ya se hizo famoso el tema a nivel nacional porque salió en un reportaje de informe semanal, que es, bueno, que ya te lo he pasado hoy precisamente para que lo veas, sobre Cansardá y sobre las apariciones, y se le entrevista a ella misma, ¿no? Más mensajes, por ejemplo, otro que es bastante importante, que a mí me llama la atención y tiene que ver mucho con lo que tú has hablado alguna vez del tema de que en el futuro se pueda, digamos, invalidar la consagración porque cambien la fórmula de la consagración, ¿no? Y dice así, le dice la Virgen María a Pepita que ofreced el rosario para que no saquen el sagrario de las iglesias, ¿vale? Y respecto al tema de los sacerdotes, que es un tema también importante unido a esto, hay otro tema, ¿vale? Que habla de los sacerdotes en sí, que ahora te diré. Espera, en otro mensaje ya en 1976 le dice la Virgen a Pepita, hijos míos, rezad mucho y rezad por los sacerdotes, que no se acobarden, que sean valientes, que luchen para salvar las almas.
porque por desgracia muchos de ellos quieren perderse y arrastran a muchas almas hasta el fondo del infierno. Tela, ¿eh? Esto hace casi Tela, 50 años. tela. Claro, esto ya era un poco, bueno, si lo piensas un poco en el último mensaje de Garabandal a Conchita del año 65, pues va Sí, un poco unido, ¿no? Al tema. sí, sí. Y luego hay otro mensaje que le dejó a Pepita en Can Cerdà, muy curioso, que le dijo: tenéis que pensar que aquí en Cataluña, en Barcelona, no se reza, literalmente. Es la ciudad en que se reza menos el rosario. Más adelante le dice la Virgen en el mismo mensaje: yo quiero ir a España y en el resto de España se reza mucho más que aquí en Cataluña. Sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente no, pero imagínate esto hace 50 años, imagínate ahora, ¿no? O sea, Cataluña ya era destacada por su laicidad, por su tendencia al ateísmo, y imagínate esto hace casi 50 años, imagínate ahora, ¿no? Finalmente, bueno, en 1976 se empezó a llenar de gente y de gente que venía a ver, a rezar o a curiosear, incluso también para beber el agua milagrosa. Y bueno, venía pues familias con minusválidos, con chicos con retrasos mentales y tal, a ver si se curaban y tal. Alguna curación hubo, pero se convirtió ya en un fenómeno casi de masas, ¿no? Porque durante 1976, digamos que ya venían cada mes, el día 11, miles y miles de personas. No estoy hablando de 50.000, pero sí que podían llegar a ser 15.000 personas cuando iba Pepita el Al día 11 del éxtasis. mes correspondiente, ¿no? Sí. Y como te he comentado antes, en julio de 1976, ante la avalancha de gente que iba a Can Cerdà por el manantial, por las apariciones de Pepita y tal, pues el arzobispado de Barcelona, en la figura de su cardenal, arzobispo Narcís Jubany, montó una comisión de investigación sobre el tema. Llamaron a Pepita, estuvieron hablando con ella varias veces, y en julio de 1976 el arzobispado emitió un comunicado diciendo que no había intervención sobrenatural y que aconsejaba no ir al paraje de Can Cerdà, y privadamente el cardenal arzobispo le ordenó a Pepita que no fuese más. Y la última vez que fue, creo que fue en junio de 1976, aún así los meses posteriores fueron yendo miles de personas cada día 11, y Pepita obedeció. La Virgen le dijo que en una locución privada, que aunque era injusto, pues que obedeciese al cardenal. Ella fallece 2 años después, el 30 de agosto de 1978, pero en los años posteriores, bueno, siguieron viniendo cientos, miles de personas pues a rezar al tronco caído, a beber del agua del manantial, ¿vale? Hasta que en 2001 se construyó una capilla consagrada con la presencia del obispo auxiliar. Bueno, a partir de aquí, si me quieres preguntar algo más, os sigo. Sí, el final de las apariciones lo manda, o sea, manda el cardenal, ¿no? Me has dicho que era Narcís Guany, ¿puede ser? Narcís Jubany hace un comunicado diciendo que no hay intervención sobrenatural. Julio de 1976, le ordena a Pepita que no vaya más a Can Cerdà, ella obedece. Eso es. Así, la gente sigue yendo allí a... Sí. Pero luego él en privado, hacia el final de su vida, creía en esas Sí, apariciones. entonces, sí. En el libro de El mensaje de Can Cerdà, ¿vale? Que está descatalogado, pero bueno, escrito por Joan Roig Gironella, que te lo pasé, pues el cardenal Jubany, en sus últimos años de vida, que creo que falleció en 1996, si no voy
equivocado, en sus últimos años de vida apoyó privadamente la construcción de una capilla en Can Sardà, que es una petición expresa de la Virgen a Pepita durante las apariciones, y él personalmente dijo que creía en Can Sardà, pero que en aquellos años, del año 76, estamos hablando, ¿no?, por todo el circo mediático, porque muchos, bueno, la mayoría de medios, por lo que yo te he pasado también anteriormente, de lo que apareció en medios, sobre todo escritos sobre Can Sardà, pues hacían los periodistas, por desgracia la mayoría, pues publicaban, tergiversaban pues lo que se decía de, bueno, lo que había sido Can Sardà. Incluso se le comparaba con el Palmar de Troya, que no tenían ningún tipo de conexión, no tenían absolutamente nada que ver. Y bueno, pues esto sí, el cardenal Joain, él creía en las apariciones, pero esto lo hizo más adelante, ¿no? Y ayudó a que se aprobase, se construyese una capilla en el área de las apariciones, donde actualmente pues hay una capilla, hay un recinto donde se puede rezar al aire libre, una estatua de la Virgen de Lourdes, y detrás del recinto está el manantial de agua bendecida por la Virgen, que en el libro este del mensaje de Can Sardà hay acreditados numerosas curaciones de personas que vivieron del agua. Lleva años cerrado este manantial, ¿vale? Pero eso no vamos a entrar porque, bueno, digamos que la idea es que se pueda reabrir cuanto antes, porque este manantial, hay un dato importante. Según me dijo una señora que se llama Puri, que fue una de las primeras personas que acudió a Can Sardà junto con Pepita, esta señora vive aquí en Barcelona, ¿vale? Me comentó que hace años atrás llevaron a analizar a un laboratorio de Barcelona el agua del manantial y un frasco de agua de la gruta de la Virgen de Lourdes en Francia. Y el laboratorio concluyó que tenían la misma composición química, o sea que ambas aguas eran idénticas. Qué curioso, qué curioso. O sea, es que el certificado me dijo que se perdió, ¿vale? Y el día que se pueda reabrir el manantial, era un manantial que no salía mucha agua, pero salía, pues sería la ocasión para poder coger un frasco, bueno, una botella y llenarla de agua, llevarla a un laboratorio y compararla con un... Exacto, ¿no? Es un dato sorprendente e interesante. ¿Y hay nos algún aparece sitio? Más la Virgen también sí, porque... Sí, perdón. No, y ya te digo, cuando dejó de ir Pepita a Can Sardà por la prohibición que le impuso el arzobispo, pues la Virgen pues dejó de aparecerse. Digamos que no se le hizo el caso que ella pretendía, un poco como un Garabandal, ¿no? Aunque fue más corto en el tiempo y en apariciones. Y ya la que se cumplen el próximo mes de noviembre 50 años, pues creo que es una buena ocasión para darla a conocer. Uno puede creer o no en las apariciones, pero es un sitio donde invita al recogimiento, a la oración y a rezar, porque es lo que pedía la Virgen. O sea, tú puedes creer o no, pero es un sitio pues indicado para bendecido por la Virgen y especialmente para rezar el rosario, y también indicaba de rezar el Vía Crucis. Haciendo un paréntesis con todo lo que has comentado, sí. A mí me llama la atención varias cosas. Si no estoy mal, estamos grabando esto el día 28 y ayer fue el día de Nuestra Señora de Montserrat, ¿puede ser? Correcto. O sea, me he dado cuenta hace un rato, antes de grabar este vídeo, que, bueno, si quieres explicar un poco para los que no conozcan la importancia que tiene Nuestra Señora de Montserrat en Barcelona y en España, podrías a lo mejor comentarlo un poco. Pues sí, ayer, cada 27 de abril,
se celebra la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Cataluña, y resulta que Pepita, el 8 de noviembre de 1974, en la abadía de Montserrat, tuvo una locución de la Virgen diciéndole que fuese 3 días más tarde, el día 11, a Can Sarda. Y esto fue en Montserrat. Y ayer fue la Virgen de Montserrat. O sea que esto no lo habíamos preparado, o sea, yo Yes. me conté hace un rato y no te lo había dicho. No. Me parece muy Pero es curioso, verdad. muy curioso. En fin, ¿y qué más te puedo decir? Pues que el conjunto de la vida espiritual de Pepita, de la que te he comentado un poco, era de una intensa vida espiritual, ¿vale? ¿Sabes si Y, perdón, una sí, pregunta, perdona. si ella tuvo alguna locución después de las apariciones antes de su muerte, en esos 2 últimos años? No se sabe. Eh, eso, eso no lo pone el libro, Eh, ¿vale? No lo pone en el libro, pero me da a entender que sí, porque ella, aparte de las apariciones que tenía en Can Sardá de la Virgen María, también tenía pues locuciones de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez también se le apareció Jesucristo en Can Sardá, por cierto. sí. Y, tenía... Sí. Pues es que tendría que buscar ahora exactamente cuál. Creo que fue una vez o dos, pero sí se le apareció Cristo también, ¿vale? Ahora tendría que buscar en qué página está en el libro. No te Pero hay preocupes. Sí. hay un tema que en el libro este de Cansarda se cita, que habla de Garabandal, la Virgen, a Pepita, y que en el futuro el milagro anunciado por la Virgen en Garabandal sucederá en la misma, al mismo tiempo y de la misma forma en Cansarda. Toma ya. El milagro. Yo Esto es, ahora, bueno, es importante. esto Hay es una conexión, importante. Sí. con Garabandal en este sentido. Porque hay una conexión ya entre Lourdes, Mm. entre Garabandal, entre Cansardá. Y yo, cuando estábamos hablando esta tarde sobre cómo hacer el vídeo y tal, hay una cosa que yo lo he comentado antes, no soy el único que se ha dado cuenta, obviamente, pero hay dos cosas, que las apariciones marianas casi todas, son en el monte. Mm. Es decir, tenemos a una señora que vive en Barcelona ciudad. Para quien no conozca, Barcelona es una ciudad gigantesca. Quizás los que sois, por ejemplo, de México, pues os parece pequeña, pero es muy grande, ¿no? Eh, y donde viven pues millones de personas. Y la Virgen le pide a esta señora que está dentro de Bueno, la ciudad, sí, mm. bueno, que se desplace hasta, No, Barcelona es más pequeño que Madrid, pero ahora bueno, viven pero 2 millones de personas, digamos. En esa claro, época debería ser 1 año y medio, pero Madrid es más grande y la segunda ciudad más grande de España es Barcelona. sí, pero quiero decir que es una señora que está en una ciudad y la Virgen no tiene la aparición en la ciudad, le pide que se vaya al monte. Y eso es algo recurrente en Sí, Fátima, en Garabandal, y me recuerda a aquello que dice nuestro Señor sobre los últimos tiempos. Huid a los montes. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes, huid a los montes. Y siempre en la montaña, en el desierto, ¿no? Pero además, eh, siempre se aparece o a niños pequeños o a gente mayor. Y generalmente sí, todos iletrados. Iletrados. Esto yo creo que sí, es sí. se me ocurre que seguramente será por más cosas, ¿no? Pero por dos cosas. Es el tema de los niños, ¿no? Sobre todo decir, el que sea como un niño entrará en el reino. Estamos hablando de un mensaje que el cielo lo hace, el cielo puede que dé un mensaje que en este caso fue hace 50 años, donde se habla de cosas como esa guerra que casi hubo en el Sáhara, ¿no? Que al final no fue tal. Y parece que el mensaje pues se acaba ahí, ¿no? Pero el cielo tiene esa manera de hacer las cosas, avisa de cosas inmediatas, pero también de cosas futuras, ¿no? Y a veces sirve para las dos cosas.
Quiero decir con esto que cuando hay un mensaje mariano, que siempre se da en el monte, etcétera, yo creo que es toda una preparación para el fin de los tiempos. Ahí tienes esa parte del mensaje de Cansarda que habla de Garabandal y del milagro de Garabandal. Entonces, que sea en el monte, creo Sí, que esa es una señal, es como diciendo, la sociedad está cayendo. De hecho, la Virgen en Cansarda dice que viene a salvar a España, pero se produce justo en el momento en el que España deja de ser católica. Porque básicamente lo que pasa cuando muere el general Franco es que España deja de ser católica. Casi de la noche a la mañana, ¿no? bueno, en transición. Sí, Sí, bueno, pero más o en menos, muy sí. Es poco una tiempo, transición en muy de... poco tiempo, de una cosa muy, eh, no sé cómo decirlo, pasa del catolicismo al laicismo, o sea, eso es así. Quiero decir, el tema aquí que quiero decir es, Bien, lo que me llama la atención es también el tema de los manantiales, ¿no? Es como decir, yo recuerdo en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice que las fuentes de agua se volverán amargas, ¿no? Y muchas veces ese agua dulce está creo que era en Ezequiel, tiene una visión del templo y del lado derecho del templo sale un manantial de agua dulce que va bajando hasta el mar y cuando llega al mar dulcifica el mar, lo vuelve dulce, ¿no? Es como diciendo, del lado derecho del templo, de la diestra de Dios, sale la sana doctrina, esos torrentes de agua límpida, que es lo que le dice el Señor a la samaritana, ¿no? Yo te daré de este agua y no volverás a tener sed, porque te vas a saciar espiritualmente para siempre y también físicamente, ¿no? Pero parece que nos está preparando para esos tiempos, ¿no? De hecho, yo creo que había una parte del mensaje de Garandal que no se habla casi nada, donde si no, o no, perdón, fue en Fátima. En Fátima, creo que fue después de las apariciones, que sabéis que Sor Lucía siguió teniendo locuciones, etcétera, donde se les pedía una especie de concilio, que se celebraba un concilio, se le pedía a los obispos españoles. Pero ahora mismo no recuerdo si era Fátima o Garandal, pero una de las dos, pero pedía que hubiera una especie de concilio en España, de obispos españoles, para, digamos, reformar el clero. ¿Por qué? Cuando sale lo de Cansarrá, que ya estamos después del Concilio Vaticano II, yo he sido testigo de gente que vivió el sí, Concilio Vaticano II y me lo han contado a mí directamente. Por ejemplo, un sacerdote que a mí me contaba que ellos, cuando el concilio, estaban en el seminario. Y cuando ocurrió el concilio, sin una orden, sin absolutamente nada, fue una especie de fiebre, no sé cómo explicarlo, tal como lo explicó este hombre, se fueron del seminario, en masa, los curas, lo contaba él, se fueron del sí, seminario sí, sí. y se Sí, sí, en juntaban, masa. sí, sí, se Los juntaban, seminaristas, que sí, que se iban. No, no, pero escucha, lo que este me contó es que se juntaban cinco o seis en un piso y desde allí ellos querían vivir en comunidad, seguir formándose, pero como diciendo, nosotros estamos en el mundo, claro. Luego la iglesia en la época aún pues tenía más catolicismo que ahora, es triste decirlo así, y les llamaron la atención y les dijeron, no, 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 si queréis ser curas tenéis que volver al seminario y nada de iros por ahí y tal. Pero ese movimiento seguramente arrastró a mucha gente que ya no volvió al seminario. Y eso me recuerda a lo del el dragón, el Apocalipsis, no sé si te acuerdas, que con su cola barre tantas partes de las estrellas, ¿no? Es como un sí. movimiento de explosión que arrastra eh, eh, un número de vocaciones impresionante, ¿no? Y eso me hace contrastar, por ejemplo, entre esa gente que estaba en el concilio, que era joven en ese entonces y decidió mucha gente, vamos a vivir el espíritu de los tiempos y se lo dejó todo voluntariamente cuando ya estaban dentro, en contraposición con el alma víctima de Pepita, por ejemplo, que queriendo ser monja no pudo serlo y aún así se ofreció de alma víctima en no poder vivir ese deseo que tenía enfrente de una sociedad donde habían religiosos y Sí. religiosas que se estaban saliendo porque les daba la gana, con ese espíritu de la época, ¿no? No sé cómo lo ves tú ahí Bueno, eso. ella, bueno, hay que decir que si ella nació en 1920, ella se quería meter
monja después de la guerra civil, por el año 40 y algo, Sí, y sí, aún no sí. había empezado la Ella, desbandada. pero quiero decir que ella Pero observó toda esa desbandada, ¿no? Y seguramente se acordaría de ella cuando en su época no pudo ser lo que quería ser, ¿no? Y ahora sí, estos que podían se lo dejaban. sí. Yo lo que quiero destacar de Pepita es que era una señora pues un poco iletrada. Ella trabajaba en en el mercado de Horta, ¿vale? En una parada y, pues hombre, no tenía carrera universitaria y pues lo justo para leer y escribir, ¿no? Era poco formada a nivel académico, pero bueno, en el vídeo que te he pasado, que no sé si lo podrás enlazar, de informe semanal, cuando se la entrevista se le ve una gran humildad, una gran Mm, sencillez, ¿vale? mm. Y Sí, quiero remarcar aunque ha quedado bastante olvidado, actualmente el recinto, que solo abre, esperemos que habrá más días, pero de momento solo abre el día 11 de cada mes y cada domingo, pues aún siguen yendo gentes a rezar, a dejar flores a la Virgen, eh, rosarios en el manantial, aunque esté cerrado, aunque esté sí, cerrado en candado, ¿vale? Pero ya son gente, la mayoría, por desgracia, mayor, ¿no? Porque han pasado 50 años y la idea es que venga gente más joven, un relevo generacional, porque después de 50 años sería una pena que se acabase de olvidar totalmente, ¿no? Aún sigue yendo gente, mucha menos que hace 30 o 40 años que iban cientos de personas, pero bueno, tu canal de YouTube pues, puede ser un instrumento para dar difusión y dar a conocer este lugar y lo que dice ¿hay la algún Virgen. sitio donde la gente, sobre todo la gente que vive allí en la zona, ¿no? O otros que se animen a ello, puedan escribir o pedir que se reabra el manantial? O no sé. Bueno, el tema es que, digamos, el manantial está fuera del recinto, detrás, tanto el recinto como el manantial que está detrás pertenecen a una fundación privada que es Fundación Cansardá y lo que no sabemos es si va a pasar a manos del Obispado de Tarrasa o qué va a pasar, porque hay como una especie de stand-by, ¿no? Ujú. Entonces, el manantial es de esta fundación privada, pero eh, preguntando al consorcio del Parque Natural de Coixerola nos dijeron que pertenecía a la fundación y que estaba cerrado por temas sanitarios, Ya. pero no sabemos más. Eh, Realmente hace años que está cerrado, el sitio del manantial está muy abandonado, Ujú. ¿vale? Pero la gente sigue yendo allí porque es un sitio abierto, no es el recinto, está afuera, y a veces deja estampas, rosarios y incluso pues se queda un rato rezando, ¿no? Pero es un sitio que está bastante abandonado y eh, pedimos al Señor y a la Virgen que se reabra pronto porque ahí se concedieron muchas gracias, ¿no? Con el agua bendecida por la Virgen. Pues a ver si por gracia de Dios, por lo menos el poner en relieve este lugar, dar a conocer este lugar y a ver si pues con las oraciones pues se vuelve a abrir ese manantial. Luego hay una devoto de Cansarda, tiene una cuenta, ¿no? De Instagram, puede ser, Sí, sobre este tema, es ¿no? una cuenta de Instagram donde se va colgando, sí, donde se va colgando pues todo lo que tiene que ver con Cansarda, desde Pepita Puges a los mensajes, al libro del mensaje de Cansardá, donde aparecen todos los mensajes dichos por la Virgen a Pepita. Eh, También se habla, pues, bueno, de las diferentes apariciones en medios de comunicación de la época, cómo describían el tema, ¿no? Que por desgracia muchos, pues, hacían burla o hacían sorna, ¿no? Hablamos de años 74, 75, 76, que en teoría pues aún había algo de censura, ¿no? En teoría, pero realmente los periodistas lo publicaban lo que les daba la gana, ¿no?
y en uno de los mensajes la Virgen le dijo a Pepita que no estaba contenta con el tratamiento que estaba recibiendo los mensajes por parte de la prensa, porque no se estaba tratando justamente lo que ella transmitía a Pepita, ¿no? Bueno, es una cuenta de Instagram interesante donde se puede ver, como te he comentado antes, este vídeo de 10 minutos de informe semanal donde se entrevista a Pepita, artículos, reportajes, entrevistas a Pepita, desde la revista Lecturas a diarios de la época como el Diario de Barcelona, ABC, etcétera, etcétera. Y desde ahí te pueden Y contactar luego también también para intentar mover esto un poco más, o a lo Sí, mejor hacer los que sí, vivan por la zona, en hacer privado. alguna quedada allí, no sé. Sí, sí, no, ya te digo, hay un mail de contacto que lo pone en el perfil de Instagram, que es contacto@agnusdei@gmail.com, y si no, por privado en Instagram. Entonces, ya te digo, la pena es que actualmente Can Sardá, esperemos que esto cambie pronto, solo abre el día 11 de cada mes Sí, y cada domingo por la mañana que hay una misa, pero lo ideal sería que abriese casi todos los días, claro. ¿no? Porque claro, limitarlo Y, solo a los domingos es que es... Sí, perdón. y el manantial. Y el manantial que, bueno, como te he comentado, es un tema complicadillo porque, Ya. claro, no es público, sino es privado, y hasta que no se resuelva este tema de la fundación, si el recinto sigue en manos de la fundación o pasa al obispado, cómo queda Pero para la Dios no hay cosa, nada imposible. pues poco se puede hacer. Sí, eso también es verdad. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, Para ir terminando ya, otra de las cosas que yo pienso sí, que ha sido un poco providencial, incluso a pesar del estar yo despistado con otras cosas, que tú has seguido escribiéndome y al final he caído y he dicho, espérate, espérate, vamos a prestar sí, atención a esto, ¿no? Dios me perdone. Entonces, esto se da en un momento también que no solo es que ayer fue el, el Día de la Virgen de Montserrat, muy relacionado con estas apariciones, sino que también se da en un contexto de aquí en España, y los que sois españoles ya lo sabéis, donde hoy estamos grabando esto en domingo, mañana no sabemos, pues el presidente que ¿qué pasará con...? Dios ha Sí, permitido que tengamos, si va a dimitir, qué va a hacer, etcétera. Pero hoy se ha dado una imagen muy significativa para los que seáis españoles, lo vais a entender muy bien. Es en Madrid, donde está la sede del Partido Socialista Obrero Español, que es el que está gobernando ahora. Hay una iglesia, la calle Ferraz, donde, pues, ante los despropósitos de este gobierno, pues mucha gente lleva meses protestando. Y se ha organizado, pues, un rosario básicamente por el alma de España, algo que tiene que ver mucho con este mensaje de Cansarrá, ¿no? Donde dice la Virgen, vengo a salvar España, Cataluña, España. Eh, Fijaos que la Virgen aquí habla de Cataluña y de España, ¿no? O sea, juntas. Y y de precisamente, Barcelona, sí. y Barcelona, pero aquí precisamente lo que tenemos es que estamos ante un gobierno que está a favor o está dando los pasos incluso contra la propia Constitución para desgarrar y desgajar lo que es el territorio, pues, de Cataluña del resto de España, ¿no? Provocando un conflicto. Es decir, está, digamos, profetizado para España en muchos sitios, y yo no sé un poco si la Virgen se refería solamente a este conflicto del Sáhara en Marruecos que se estaba dando en aquellos tiempos, o si eso era extensivo también a esa guerra civil muy breve de la que se habla en varias profecías aquí en España, que duraría una especie, no sé si estoy equivocado, de 2 semanas, sería muy sangrienta, pero que tendría que ver con esos conflictos independentistas que hay en varias partes del territorio, y que se darían porque habría, pues, el poder, digamos, lo propiciaría, ¿no? O sea, los poderes fácticos que mueven, pues, el mundo quieren una España dividida, una España rota, y están avivando los viejos conflictos independentistas en Cataluña y también en el País Vasco, que ahí teníamos a Arturo y a Agustín Arana hablando de Umbe, unas apariciones donde también Correcto. hay un manantial de agua, donde también se profetiza todo esto,
aunque es verdad que esas apariciones se extendieron mucho más en el tiempo. Y también se da en un momento el llegar a hablar de estas apariciones, con la repercusión que pueda tener este vídeo, solo decir el cielo, donde, si no estoy mal, y tú me vas a informar mucho mejor, ha habido una polémica allí porque el cardenal Omeya ha cerrado un templo muy importante, ¿no? Sí, 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 lo conozco de primera mano, la parroquia del Espíritu Santo, que está aquí en Barcelona ciudad. Conozco el caso de primera mano porque tengo un amigo que se ha movido para paralizar el tema. De hecho, yo he estado en esa parroquia más de una vez y es una parroquia que hay adoración Perpetua. del Santísimo perpetua. Y claro, con esto ya, ya no lo hay, claro, porque ahora ya la iglesia ya la han cerrado, ya han quitado los bancos, pero digamos que esta asociación de amigos de la parroquia que se constituyó hace un par de meses, de momento han conseguido parar la demolición, que iba a ser en 2 o 3 semanas este mes de mayo. ¿Pero por qué quieren hacer eso? Sí, porque hace 2 años el cardenal Omeya dijo que el plan era, como era propiedad del arzobispado, la parroquia, en teoría, derribar la parroquia y hacer allí un centro universitario, o sea, una residencia de universitarios, ¿vale? De la Universidad Ramon Llull, que es una universidad privada aquí en Cataluña que depende del arzobispado, y que haría y quedaría una parte para lo que sería la iglesia, pero reducida a una 10ª parte de lo que es ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si ha habido un tema de especulación o vete a saber qué tejemanejes puede haber habido, pero desde hace unos meses ha habido una oposición muy fuerte de los parroquianos de esa iglesia, se han movilizado, en los últimos días han salido en los medios y de momento el tema está parado, ¿no? Pero lo que parece absurdo es que quieran derribar una parroquia activa donde había adoración perpetua y que precisamente en Barcelona pues no es que abunden este tipo de iglesias tan activas y con adoración perpetua, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa. De momento, un juez ha dictaminado que se paralice porque también hay un tema artístico, que hay una vidriera enorme que tiene un valor artístico en la fachada principal y se está estudiando qué hacer con ella, ¿no? Porque no se puede destruir, tiene un valor artístico importante, es bastante destacado de lo que sería, yo no entiendo de esto, pero de lo que sería el arte de las vidrieras en iglesias en España. Y digamos que ha sido un poco la excusa para poder parar la demolición de la parroquia. Veremos cómo sigue el tema, porque Omeya de momento no ha dado su brazo a torcer en absoluto. Ya. Una residencia de una universidad privada quizás de más réditos que un templo. Me da a mí la sensación. Sí, bueno, claro, claro, sí. entonces, el tema es, creo que ya no había más que comentar. No sé si tú tienes algo más que decir, que quieras añadir o... Pues no, pues nada, agradecerte el tiempo que me has dado para hablar de la Virgen de Lourdes de Can Sardá, que si se hubiera hecho caso a los mensajes de la Virgen dijo que se convertiría en un santuario más grande que el de Lourdes, pero como no se le hizo el caso, bueno, no se le hizo caso, pues bueno, quedó como quedó, ¿no? Quedó en algo pues casi residual, ¿no? Por desgracia, pero ahí sigue el manantial, ahí está la capilla que se construyó en 2001, que está consagrada además, y pues animo a la gente a que vaya allí a rezar y a hacer oración, porque es un sitio, bueno, bastante tranquilo, que invita al recogimiento, en plena naturaleza y, bueno, es bastante bonito además, ¿no? O sea, que no es en medio del bullicio de la ciudad, ¿no? Y luego que, o sea, que el que no se le hiciera caso no quiere decir que no fuera gente, porque el vídeo de Televisión Española que me han mandado, ahí salía una multitud de gente, o sea, que Sí. estaba yendo gente. Cuando decimos que no se le hizo caso es porque
autoridades pertinentes no dieron su Correcto. aprobación. Y además son unos mensajes que no son tan, digamos, a lo mejor agresivos como otros, no agresivos, sino eh, que No son tan denuncian. apocalípticos. Sí, vamos a decirlo un poco así, sí. No sé, quiero decir, ¿qué problema hubiera Sí, un poco habido así. ahí, no? Pero si la Virgen decía que en Barcelona era de los sitios donde menos se rezaba el rosario, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que Barcelona es una ciudad con muchísima tradición e influencia masónica. Sí, eso no te quepa la menor duda, pero es que si hablamos del año 76, hace 48 años, que la Virgen le dije, no, año 75, 76, en uno de los mensajes le dijo a Pepita que Barcelona era la ciudad de España donde se rezaba menos el rosario, la ciudad donde menos de toda España, imagínate ahora, ¿eh? O sea, imagínate eh, eh, ahora. Entonces, si esto se decía hace ya casi medio siglo, en fin, no hace Y falta decir mucho más. claro, y yo creo que cualquiera que conozca un poco, que sea español y conozca un poco cómo son los medios de comunicación, a mí me resulta sorprendente, cada día menos sorprendente, pero me resulta sorprendente la cantidad de apariciones que hay de la Virgen. Hablo de España, seguro que en todo el mundo también hay un montón más que casi ni se conocen, como esta, que a lo mejor, a pesar de haber ido mucha gente, es muy poco conocida, ¿no? Y, y cómo los medios de comunicación se han dedicado a bombardear todo este tipo de apariciones, porque yo recuerdo cuando yo era pequeño en los años 90 en la televisión aquí en España, se hacía mucha parodia del aparicionismo, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero Sí, debajo sí, de todo eso, yo creo que hay una campaña orquestada del enemigo, vamos a decir de la masonería, no sé, por quitar de todo ese valor a la profusión inmensa e impresionante de gracias y apariciones que hemos tenido aquí en España. O sea, cada día me voy dando cuenta, como hoy, ¿no? Que tenemos esta y seguro que sale alguna más, ¿no? La cantidad de cosas que han pasado que están ahí olvidadas, enterradas por la propia jerarquía, que no quiere ni oír ni hablar, ¿no? Y cómo en el corazón de esas personas, por ejemplo, del cardenal que hablábamos, que fue el que canceló estas apariciones, ¿no? Dijo que no fueran más y tal, y cómo al final de su vida él mismo fue el que apoyó que se sí, creara la capilla, etcétera, ¿no? Quiero decir con esto que eso me suena mucho, por ejemplo, a todo lo que ha pasado, por ejemplo, sobre todo después del concilio, como muchos de los papas que han habido, vemos como eh, siguen un itinerario muy parecido, es decir, de conforme se acercan a su vejez y a la muerte, muchos de ellos van cambiando e intentando, digamos, frenar esa corriente entusiasta, descreída, eh, que deja de lado la fe y se abraza más a las ciencias, a una ciencia sin fe o la razón, ¿no? Eh, Diciendo que todo eso, todas esas apariencias son cuentos de viejas. Y yo creo que por eso el cielo manda estos mensajes a gente mayor y letrada o a niños iletrados para poner a prueba la soberbia de los entendidos y de los doctos. Que ahí está el Evangelio cuando dice, te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos y no a los sabios y tal, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, yo aquí en España, yo cuando me doy cuenta de la cantidad de apariciones que hay de la Virgen, entiendo cómo durante todos estos años se ha hecho una campaña de burla, de silenciamiento o de verlo las apariciones desde el punto de vista de lo paranormal, que ha sido muy sensacionalista, ¿no? Todos estos años aquí en España ha habido mucho de eso. No sé cómo lo ves tú, pero cuantos más bueno, conozco de apariciones de la yo Virgen, quería más decir, me doy sí, cuenta cómo han intentado callarlas, porque hay un montón. Ya está. sí. Digamos que estamos sí, dentro del mundo católico, yo lo que veo, eh, hay mucha tibieza, ¿eh? Yo no soy ejemplo de nada, pero yo en diferentes ambientes de iglesia, no voy a nombrarlos, pero que antaño tuvieron mucha fuerza, ahora menos,
hay mucha tibieza. Y lo que son apariciones marianas, pues bueno, quizás, por ejemplo, Mechugore, como es en un país extranjero y mola viajar y hay apariciones cada mes y mensajes de la Virgen a varios videntes, pues se ha puesto un poco de moda, ¿eh? Eso no quiere decir que no sea, yo creo, Mechugore, está un Mechugore, ¿eh? Pero si te fijas, aquí en España, en todas las apariciones que ha habido durante el siglo XX, desde la Virgen de Prado, Virgen de Umbe, Virgen de Garabandal, Virgen de Cansardá, etcétera, ninguna ha sido aprobada por la Iglesia. En cambio tenemos en Portugal Fátima aprobada por la Iglesia y Lourdes y La Salette aprobado en Francia. Y aquí en España, Nada. ni una. Cero. Y esto es la jerarquía eclesiástica. Entonces dices, bueno, llama la atención, ¿no? Porque dices, ¿qué pasa en España? Que no sé quién lleva el tema para una aparición, si Roma o la conferencia episcopal, no tengo ni idea, ¿eh? Ahí me pierdo. Pero qué sorprendente, ¿eh? Sé que Arturo y Y luego Agustín en también su quería canal decir, había... Sí, perdón. no, y luego también, digamos que ahora ya ni se hablan de apariciones. Yo creo que ahora es la ignorancia en los medios total y absoluta. O sea, sí que alguna vez sale alguna cosa de Garabandal, porque eso sale una película, aún siguen vivas las videntes, Conchita, Maricruz, tal. También se habla alguna vez de Umbe, tal, pero yo creo que ya ahora es el silencio absoluto desde hace años, ya desde los medios Sí. no se le da Ya, difusión porque es ya. que es la mejor forma de matarlos, ¿no? O sea, Eso es. de, de matar estas apariciones en cuanto a visibilidad, ¿no? Si nos habla de ellos es como si no existiera. Pero yo, sin embargo, lo que me he acordado con lo de Garabandal, ¿no? Que dice que el milagro se producirá también allí, en Cansardá. O sea, quiero decir, esto abre un abanico muy grande Sí, en tanto a todo aquello de decir, bueno, es que Conchita, ¿no? Comentaba, será muy difícil llegar a Garabandal cuando el milagro. Bueno, pero tenemos sí. Cansardá, tenemos otros sitios, parece ser, no sé. Me da la Es que es sensación de eso, que sí, es lo que yo lo que no, lo que te quería decir es que yo lo que tengo entendido por personas que he hablado sobre apariciones marianas es que cuando ocurra el milagro, después del aviso, el milagro tendrá lugar en diferentes puntos marianos en todo el globo terráqueo. Es decir, en Garabandal será uno, pero Cansarda será otro. Lourdes supongo que también. Akita, pues supongo que también. Una aparición en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, obviamente no todo el mundo podrá ir a Garabandal. Entonces, por eso ya. digamos que habrá diferentes puntos marianos alrededor de la Tierra, bueno, en el globo terráqueo para que la gente pueda acudir, ¿no? Había un pasaje de la escritura que era algo así como que cuando se manifieste el Hijo del Hombre, los justos brillarán como la luz del día, ¿no? Algo así. Entonces, me parece que toda esta ocultación que la propia jerarquía ha sido partícipe, además Arturo y Agustina denunciaban que había habido una especie de pacto entre los obispos para no aprobar ninguna aparición mariana y esto viene desde hace muchos años. De hecho, Umbe ahora es más conocida porque ellos lo han puesto Correcto. encima de la mesa, que si no la ponen ellos encima de la mesa no hubiera sido conocida. Pero creo que para desconcierto de todos aquellos que han planeado o se han puesto de acuerdo en acallar todo esto va a recobrar una importancia y se manifestará en todo su esplendor de una manera que no van a poder comprender si no tienen fe y esto va a romper los esquemas de muchos, ¿no? Bueno, yo creo, por mi parte, yo creo que ya está todo dicho. No sé, ¿es algo más que quieras agregar? Bueno, pues que yo me dirijo a tus followers, a los que nos estén viendo ahora, que si tienen la oportunidad de visitar el recinto, que es bonito, el lugar, crean o no en las apariciones, es un buen sitio para recogerse en oración y rezar. O sea que una cosa no quita la otra. Muy bien. Por A o por B, pues hay que ir allí. Pues mira, a todos los que vivís cerca de Barcelona, en Barcelona,
que estáis también dolidos por ese cierre que el cardenal Omeya ha hecho del templo. Tenéis un sitio a las afueras, huid a los montes. Huid a los montes. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes. Y en los montes de Barcelona vais a encontrar un sitio donde se dice que se va a producir también el milagro de Garabandal, donde hay un manantial con curaciones documentadas y donde hay una capilla consagrada. O sea, os lo han Sí. puesto ahí Bueno, el para manantial de momento vosotros, está cerrado, pero regalo. esperemos que Bueno, pero está ahí. Y yo creo que está ahí. al final será abierto. No sé cómo, no sé cómo. Igual que el ángel abrió la cárcel para que Pedro escapara, pues el cielo puede hacer cualquier cosa. Sí. Quería, Mm. quería puntualizar que dentro del recinto hay una fuente de agua que se abrió al mismo tiempo que se inauguró la capilla un par de años antes, año 99, pero que no es la misma agua. Es de otro pozo que se puede beber, yo he bebido, es muy buena y tal, pero no es el agua bendecida. Lo digo para que, bueno, es un matiz importante, porque hay El gente que se manantial piensa que está es el agua que detrás. bendice. El manantial está afuera, detrás, sí, Ah, ok. es el que está cerrado. O sea, hay un Y manantial luego hay un camino, con la Virgen. sí, Ojo, no es cosa sí, por eso te baladí. digo que hay El Lourdes de hay que España. distinguir entre la fuente, sí, sí, ella se presentaba siempre porque, como Virgen de Lourdes y vestida con el atuendo de la Virgen de Lourdes, con el lazo azul, los pies desnudos con 2 rosas de oro, si no me equivoco, la corona de 12 estrellas, etcétera. ¿Eh? Y, y qué te decir, no, pues esto, diferenciar entre que dentro del recinto hay una fuente, pero que es de otro pozo, que se puede ver muy buena, pero que no es el agua bendecida. El agua bendecida es el manantial que está detrás, que es el que fue bendecido. Esto es importante remarcarlo. Muy bien, pues nada, el contacto tuyo lo puedes repetir si quieres. Con- con- sí, contacto Agnus Dei, contacto Agnus Dei, que lo pongo por aquí en el chat, pero bueno, contacto Agnus, perdón, contacto Agnus Dei @gmail.com, ¿vale? Bueno, Igualmente creo que ha está en salido la ahí, cuenta de sí. Instagram. Vale, pues nada, Sí, luego pondré la cuenta de Instagram en la descripción del vídeo, el contacto lo volveré a poner ahí muchísimas gracias. y no sé si hay alguna cosa más, me la comentas, luego lo pondré yo ahí. Y yo no es porque este sea mi canal, este canal está al servicio de todas estas cosas, entonces si ustedes creen, yo creo que sí, hay que dar a conocer estas apariciones, las gracias, los dones que se concedieron en estas apariciones a España, compartan este vídeo, den a conocer la cuenta de Instagram, den a conocer el libro, no sé, denlo a conocer porque está aquí, es nuestro, para nosotros, y a algunos les va a pillar muy cerca, y a lo mejor ni lo conocían, aunque yo creo que más o menos la gente de la zona alguna vez había oído hablar. Pero bueno, ya está. Un Pues saludo, muchísimas devoto. gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Un Muy abrazo. bien. Viva Cristo Rey. Adiós. Adiós.